Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí, un jueves mágico más, para hablar de un tema bastante jugosito: ciencia y brujería. En la brujería voy a englobarlo todo. Ya sé que eso no se debe de hacer, soy consciente de todo eso, y en la ciencia voy a hacer absolutamente lo mismo. Lo voy a meter todo en un reguño. Simplemente quiero explicar una cosa y que quede clara y transparente como el agua de un manantial, ¿vale? Porque hay cosas que a veces me llaman bastante la atención. Y hay gente que reniega de la ciencia, que a mí eso me parece no. Y hay gente que reniega de la brujería, que todo es una mentira, que no sé qué, no sé cuánto. Cuando las dos ciencias es lo mismo, porque la brujería es la madre de la ciencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ni más ni menos que la ciencia sale de la propia brujería en sí. No es ningún misterio, no es una cosa. Y si no, por favor, informar y leeros. No os dejéis llevar por corrientes, por puras y meras corrientes. Voy a hacer un pequeño resumen de todo esto, porque yo creo que es bastante importante tener en cuenta varias partes de todo esto. ¿Y por qué siempre decimos que tanto en la brujería como en la ciencia, por supuesto, pero en la brujería hay que estudiar mucho? Por ejemplo, os voy a poner desde la parte que yo más conocimiento tengo, que es la parte, digamos que bruja verde, farmacia. Yo soy técnico en farmacia, ya lo sabéis todos, que en algún momento yo lo he dicho aquí en el canal, ¿no? Yo tengo unos estudios y tengo no sé qué, y después está mi punto de bruja y bruja verde, ¿no? Lo que pasa es que en la ciencia han quitado toda la parte, digamos que mágica de las cosas, y se han quedado con lo más palpable, con lo que se puede ver de cierta manera, ¿no? Y la ciencia no deja de ser, si buscáis ciencia, es el estudio de algo, ¿no? Es así, o sea, no hay más. O sea, todo esto, cada punto que voy a decir, cada punto se puede llevar a otros vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Pero para no hacer muy grande este vídeo, yo os lo quiero resumir así. Esto simplemente es un ápice de todo esto. ¿Qué pasa? Que si recordamos y tenemos memoria histórica, recordar que la bruja, el hechicero de las tribus, de las cavernas, es lo que ahora denominaríamos el médico, el farmacéutico y todo lo demás, ¿no? Es como más científico. Por ejemplo, la Iglesia Católica, cuando empezó a resurgir el catolicismo dentro de Europa, evidentemente no conquistaron todo, hicieron así y apareció la religión católica y ya está, y como la conocemos. Es una evolución. Es gente que estudia muchísimo y estudia otras culturas, y para conquistar la religión y las culturas, aparte de utilizar la fuerza, utilizaron el estudio de la propia religión en sí, para vencer pues a todos los paganos. ¿Qué pasó con todo esto? Que se dieron cuenta, los religiosos se dieron cuenta que con la palabra de Dios y el temor de Dios muchas veces no valían las cosas, ¿no? Normalmente los religiosos también suelen estudiar otras carreras, ¿no? Pero llegaron a separarlo, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las cortes se llegó a separar varios puntos. La religión estaba muy metida dentro. Recordar que siempre lo que es las religiones, y me da igual de qué religión hablemos, sean paganas o
no, estaban, digamos, muy ligadas al poder bastante, ¿no? Entonces, pues siempre esa parte de la religión católica, como estaba ligada al poder y utilizaban el miedo, porque una de las bases de la religión católica es el miedo al pecado y a ofender a Dios y no terminar en el infierno y mal, pues lo que llegaron a utilizar es el estudio de todos los paganos, de todo lo que tal, para poder llegar a poder recoger esa sabiduría. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por ejemplo, os voy a hablar de lo que a mí me compete, ¿no? Yo como técnico en farmacia, yo sé toda la base química que tengo que saber para y sé de qué se compone, dónde actúa molecularmente el ibuprofeno, cómo actúa, de qué maneras y tal y cual y tal y cual. ¿Qué pasó? Que también está mi bruja verde, mi parte de bruja verde, pero es que sale de lo mismo. Lo que conocemos como ácido salicílico no deja de ser, sale de la corteza del sauce. Es así, es así. Lo que pasa que en farmacia, en las farmacias que conocemos y todo el medicamento está químicamente tratado, se obtiene ya químicamente y ya no se tiene que utilizar la planta en sí, porque lo han transformado químicamente para llegar a ese punto. ¿Qué pasa con todo esto? ¿La bruja verde es igual que una técnico en farmacia o una farmacéutica? Pues a lo largo de los años, por supuesto. Una farmacéutica estudia durante 5 años muy duramente en una farmacia, en la universidad, disculparme. Estudia muy duramente. Un técnico en farmacia son 2 años, pero un farmacéutico estudia 5 años de carrera. Que no es ninguna tontería. ¿Qué pasa con una bruja verde? Una bruja verde estudia a lo largo de su vida, llega a experimentar a lo largo de su vida, mientras que es niña la empiezan a enseñar poco a poco las plantas que la rodean, todo lo que le rodea, empieza a saber cómo actúa, cómo se puede disolver una planta y en qué fases y tal y cual. Todo esto se lo llevamos al mundo de la brujería, quitando la parte esotérica, que es una parte también aparte, que la han separado, pero esto no fue la primera que fue la religión católica que lo separó, sino también estamos hablando de los romanos, de los fenicios, de los egipcios, separaron todo esto. ¿Por qué? Porque era como más fácil aprenderlo, ¿no? Si el curandero separó el curandero del químico y tal, los primeros que empezaron a separar esto fueron los griegos, los romanos y los egipcios. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que realmente ellos lo separaron, aunque en Europa llegó un poquito más tarde, bastante más tarde, esta cultura de separarlo por partes, pero no deja de ser lo mismo. ¿Me entendéis? ¿Qué pasa? Que digamos que la parte más aquí se mezcla la ideología realmente, ¿no? Donde la diferencia está en la ideología, ¿no? En la matriz. Cada vez nos estamos dando cuenta que cada vez están dando más significado a las cosas. Cuando antiguamente, las antiguas civilizaciones no sabían por qué, pero la luna tenía mucho efecto y las horas de luz tenían mucho efecto en sus cultivos, en los animales, en el frío, en el calor. Todo esto tenía mucho afecto y ellos se daban cuenta de que si el sol en verano se podían hacer unas cosas y se podían hacer. No sabían el por qué, que es la parte científica, la más rigurosa, el estudio más fuerte, pero se sabía.
¿eh? Y de eso se basa un poquito. Por ejemplo, una bruja verde puede saber que la manzanilla se puede utilizar como infusión para el dolor de estómago. Ellas te decían, tómate esta infusión de manzanilla y te va a aliviar el dolor de estómago. Actualmente un farmacéutico te puede decir las propiedades que tiene la manzanilla, no sé qué y no sé cuánto, ¿me entendéis? ¿No? Por dónde quiero ir. ¿Qué pasa? Que digamos que la brujería es la parte bruta de la ciencia, ni más ni menos. ¿De dónde viene la ciencia? De la brujería, porque la brujería no deja de ser el estudio de nuestro entorno, lo que nos rodea, y para obtener. Si vamos a lo que digamos que es el movimiento energético o utilizar las energías, ahí la ciencia se le escapa un poquito las cosas, donde no se le escapa a la propia brujería en sí. Los dos lados tienen trabas y llegan hasta ciertos límites, sí, pero una cosa complementa a la otra. Una cosa, cuando no te da un porqué la parte, digamos, que brujeril, te lo da la ciencia. Al final te das cuenta que todo se va uniendo y las dos dicen la verdad. Porque hasta hace X tiempo no se sabía por qué la luna tenía tanto efecto. Y la ciencia llegó a descubrir por qué, por la ley de la atracción que tiene la propia luna. Aunque niegan que pueda tener bastantes efectos sobre nosotros. Pero hay otros científicos que te dicen que sí, que no, es dependiendo de la ideología del propio científico en sí. Yo he visto científicos que creen en Dios y hay científicos súper renegados de Dios. Voy a decir Dios por denominar algo. También está la parte cuando entiendes cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el ecosistema en el cual te rodeas, sabes perfectamente identificar ciertos aspectos de la naturaleza que te van a servir para autorregularte a ti, saber cómo vivir mejor donde estás y qué características. Los brujos, hechiceros, magos de una tribu lo que hacían era proteger a la propia tribu a través de sus religiones, cuidar a la tribu porque los curaba, intentaban, digamos que hacer ese aspecto de médico y de terapeuta y muchas cosas. Después, a lo largo de la historia, se ha ido desligando los diferentes estudios y las diferentes cosas. Una bruja verde no deja de ser una farmacéutica. ¿Me entendéis? Una farmacéutica o una bióloga. Porque la bruja verde, digamos que es la semilla de donde han nacido varias, ¿no? Como las farmacéuticos, los biólogos y todo aquello que estudia y comprende cómo funciona el ecosistema y la vida en ciertas circunstancias. Claro que un biólogo tiene que estudiar muchísimo, se tiene que preparar muchísimo y tiene que ir a la universidad y todo lo demás. Yo eso no lo discuto. Coger mis palabras como las digo, no las hagáis un trasfondo de ellas. Una bruja verde lo que la compete es encontrar el equilibrio entre la naturaleza y las personas. Y a través de ese equilibrio encontrar también un equilibrio mental y un equilibrio físico. Y eso hace que todo se vaya regulando, el ecosistema, ¿no? Si respetas el ecosistema, te estás respetando a ti mismo y todo lo demás. ¿Qué pasa con la parte de la ciencia? En la ciencia o cualquier ramificación de la ciencia o cualquier estudio de la ciencia estudia por qué pasa todo eso, qué es lo que pasa todo eso. Si eres bruja, ¿tienes que renegar de la ciencia? Por supuesto que no. Por supuestísimo que no.
si eres científico tienes que renegar de la brujería, o si has estudiado una carrera de bióloga, o eres farmacéutica, o eres técnico en farmacia como yo, o eres médico, o eres enfermera, ¿tienes que renegar de la brujería? Tampoco, tampoco, porque lo que no te da, digamos que la ciencia, te lo da, digamos que la parte de la brujería, que son dos etiquetas así de grandes que lo he metido todo, lo he englobado todo, pero me entendéis a dónde quiero llegar, ¿no? La ciencia te aporta unas cosas y la brujería te aporta otras. Te aporta unas creencias la brujería, tienes que creer en dioses, no tienes por qué. La brujería es mucho más allá de dioses y muchísimas más cosas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que una cosa no quita la otra. Porque seas una mente súper científica y sepas todo lo que tienes que saber de biología, de química, de física, eres médico, eres lo que sea dentro, o farmacéutico, como lo he nombrado, no quiere decir que no te interese la otra parte, ¿no? Es como, no, yo soy farmacéutico y eso de la bruja verde y todo eso es cuenterete. No, eso es historia de tu propia ramificación de estudios, ¿no? Porque tú tienes que saber el comportamiento de medicamentos. Muchas veces vas a la farmacia y hay a veces que para ciertas pieles atópicas tienen que hacer la propia crema, o la farmacia no lo puede hacer y lo tiene que pedir a X laboratorio, porque por circunstancias de la piel que tiene esa persona, que es una piel atópica, tienen que pedir una crema especial para esa persona, porque normalmente las cremas para lo que esa persona quiere, pues hay que utilizar algún elemento que no le viene bien y hay que hacérsela especialmente a esa persona. Es que esto es muy grande, esto es muy grande. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no os conforméis nunca. Que estudiéis, que os forméis, que seáis mentes libres. Que no os dejéis embaucar solamente por un lado o por el otro lado. A mí hay a veces que me dicen con el tema del tarot, no, que si me creo psicóloga. Para nada, no me creo psicóloga. Soy una persona que he hecho las cartas y que ayudo a las personas. Pero cuando veo una circunstancia en la cual veo que esa persona necesita un psicólogo, yo lo hablo claramente con esa persona. Hay personas que simplemente tienen la necesidad de hablar y por eso no quiere decir que yo esté robando el trabajo a un psicólogo, que es muchas veces también lo que me suelen decir, pero para nada, no tiene absolutamente nada, nada que ver, chicos. El que vaya una persona a echarse las cartas no quiere decir más que no tiene una necesidad tan que me queda muy poquita batería y quiero terminar ya el vídeo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no quita lo cortés para lo valiente. Tú puedes ser una persona con unas convicciones dentro de la brujería muy fuertes, pero también gustarte la ciencia. No tiene una cosa que competir con otra. Históricamente se han separado por temas obvios, porque es por lo que sea, no me voy a meter más ahí, pero como os he mencionado antes de que se me cortaría, es que, por ejemplo, el tema de ser una tarotista no sustituye a un psicólogo, o el psicólogo no sustituye a un tarot. Son cosas diferentes que en un primer momento se pueden utilizar las dos, una o lo como te dé la gana. Y evidentemente una tarotista tiene que saber cuando un caso es de psicólogo, porque necesita un profesional sanitario. No quita una cosa con la otra. Recordarlo siempre. ¿Eh? Tanto la ciencia como la brujería van de la mano, porque nacen de la brujería. ¿Por qué?
historia, chicos, historia. Es lo mejor, leer y saber de dónde viene todo. Y nada, esto puede dar para mucho debate, mucho debate. Y yo no me puedo alargar más porque sería tan largo explicarlo esto que no puedo, chicos. Pero si queréis que hable de algo en concreto, dejármelo en comentarios y yo lo hablaré encantada. Y recordar que me hacéis muchos favores poniéndome mínimo un like si te ha gustado, o un dislike también si quieres, si te apetece, lo que quieras. También os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales y tener en cuenta de que nadie os cuartee vuestra libertad de pensamiento. Me da igual si estáis en una rama o si estáis en la otra o si estáis en las dos. Da igual. Que nada, que tenéis aquí un vídeo, otro vídeo por aquí, por si acaso no habéis visto alguno de los dos, y por aquí una burbujita para que te suscribas si no estás suscrito a este nuestro canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo y que nada, un beso. See you tomorrow.